Bien, buenos días hermanos, ¿cómo están? Bendecidos. Qué bueno, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a nuestro servicio de este domingo 21 de abril del 2024. La Iglesia de la Comunidad Somis, el Ministerio en Español, les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Y bueno, ¿están listos para estudiar la palabra de Dios? Amén. Bueno, pues les pido que por favor vayan abriendo sus Biblias en la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Seguimos en nuestra serie Recuperando el Primer Amor. Y esta es la segunda parte de nuestro tema, los propósitos de la iglesia que permanece en el primer amor. Es la segunda parte. Propósitos de la iglesia que permanece en el primer amor, parte 2. Y bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, de reunirnos, de congregarnos libremente. Gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos, Señor, que es un mensaje que fortalecerá nuestro espíritu, fortalecerá nuestro corazón, ayudará a reflexionar nuestros pensamientos. Te pedimos, Padre, que nos des gracias, Señor, para desarrollarlo y explicarlo, y que tu Espíritu Santo también redarguya, instruya y corrija nuestras vidas, Señor, a través de tu mensaje, de tu palabra, porque son palabras de vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Listos con el capítulo 1 de la segunda carta a Timoteo? ¿Ya lo tienen? Amén. Bien, vamos a comenzar. Comenzaremos leyendo el versículo 1, mis hermanos. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A ver, mis hermanos, mucha atención a la introducción del apóstol Pablo, ¿sí? Mucha atención, pongan atención en esta introducción. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿sí? Esta introducción de Pablo, si leen las cartas que escribió el apóstol Pablo, se darán cuenta que esta introducción es muy parecida a todas las introducciones que hace en sus cartas. Y es que Pablo, mis hermanos, está dándole un reconocimiento a Dios. Es decir, Pablo, antes que cualquier cosa, está reconociendo de que él es apóstol por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios, y no por un capricho ni por una ambición que él tuviera, ¿verdad? Como lamentablemente hay muchos, ¿verdad? Muchos ministros, muchos servidores que por ahí andan, que se dicen ser apóstoles, que se dicen ser profetas, que dicen ser pastores, pero que solamente lo están haciendo, están tomando este cargo por ambición o por capricho, ¿verdad? Que muchos de ellos simplemente porque están encaprichados a querer tener un título, una posición dentro de la iglesia, y se aferran y quieren ser pastores, y se dicen profetas, apóstoles, y hay muchos otros lo hacen por ambición, por sacar ganancia deshonesta. Pero vemos que Pablo hace el reconocimiento, él reconoce y nos dice así firmemente, de una manera firme, dice: yo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y la palabra voluntad que utiliza aquí Pablo es la misma palabra que estudiamos hace 8 días en Apocalipsis 4, que es la palabra selema, que significa propósito, agradar y placer. Es decir, Pablo está diciendo: yo soy apóstol para los propósitos de Dios. Yo fui puesto como apóstol, yo he recibido este cargo para los propósitos de Dios. Yo he recibido este cargo, esta tarea, para servir y agradar a Dios, y que a través de mi servicio y a través de lograr los propósitos que Dios tiene, complacer a Dios. ¿Sí? Entonces vean, mis hermanos, lo importante que es considerar esta palabra, ¿sí? Los propósitos y la voluntad de Dios. Entonces Pablo nos deja ver muy claramente de que él tenía un papel, una tarea importante que desempeñar dentro de los propósitos extraordinarios y perfectos de Dios. ¿Sí? ¿Cuál era ese propósito que Dios tenía a través de Pablo? Atraer a las personas a Jesucristo. ¿Y a qué personas? Él fue colocado y puesto como apóstol o predicador de los gentiles, es decir, de los que no eran judíos. Entonces el propósito de Dios para Pablo era: Pablo, ve y vas a predicarle a los gentiles, a los que no son judíos, y los vas a traer a Jesucristo. Los vas a traer a Jesucristo. Y Pablo
comenzó a predicar a los gentiles, y todos conocemos la historia, comenzó a establecer iglesias y se empezó a difundir el evangelio a todas partes del mundo, como existía anteriormente. Pero Pablo sabía y entendía cuál era su propósito, sabía y entendía cuál era su papel, su rol dentro de los propósitos perfectos de Dios. Entonces Pablo era un embajador de Dios para el mundo. Y así como Pablo tenía esta tarea, tenía este rol, este papel, esta misión que desempeñar dentro de los propósitos perfectos de Dios, Timoteo también lo tenía, Pedro también lo tenía, Juan también lo tenía, Santiago lo tenía, es decir, todos tenían y entendían y sabían que habían sido llamados por Dios para cumplir los propósitos de Dios y a través de los propósitos servirle, agradarle y complacer a Dios. Bueno, mis hermanos, pues nosotros no somos la excepción, ¿sí? Nosotros no somos la excepción. Todos y cada uno de nosotros, ¿sí?, tenemos un papel que desempeñar, un encargo, una tarea que debemos de realizar y desempeñar dentro de los propósitos perfectos y maravillosos de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a valorar esos propósitos. Comenzar a valorar y entender cuál es tu misión, cuál es la tarea que Dios te encargó, ¿sí? ¿Para qué Dios te llamó? ¿Con qué propósito estás el día de hoy aquí? ¿Sí? ¿O con qué propósito Dios te ha llamado a ser su discípulo? Si no, nada más venimos para estar un rato juntos, para sentarnos en una silla, para pararnos aquí delante de ustedes. No, venimos y estamos con un propósito. Entonces debemos de comenzar a analizar, a valorar y a descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros de una manera individual y como congregación, como iglesia. ¿Amén? Amén. Ahora, muy bien, continuamos, vamos a brincarnos al versículo 6 y vamos a ver cómo Pablo le da unas palabras a Timoteo, mis hermanos, que son verdaderamente profundas, que son realmente maravillosas y que debemos de considerar nosotros también. Dice en el versículo 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces vean cómo en estos versículos podemos darnos cuenta que Pablo, mis hermanos, le comparte y le da estas palabras a Timoteo para animarlo, ¿sí? Lo anima, Timoteo, anímate, te animo a que sigas adelante. Vemos cómo Pablo lo exhorta a no rendirse, a no tirar la toalla, a no renunciar, a no descuidar el propósito para el cual Timoteo fue llamado por Dios, ¿sí? Timoteo era un hombre, mis hermanos, que estaba dotado con los dones de Dios, con los dones del Espíritu Santo. Y Timoteo era un hombre valioso, importante dentro de los propósitos y el reino de Dios, ¿verdad? Y así como tú y como yo, mis hermanos, lo somos, ¿sí? Dios nos ha amado tanto, ¿ya? Todos sabemos eso, que Dios nos ha amado de tal manera que entregó a su Hijo, ¿sí? Dios te considera alguien valioso, Dios te considera alguien importante para sus propósitos, ¿sí? Pero y así como Dios te considera importante y valioso para sus propósitos, para sus obras, para el cuerpo de Cristo, para servir al cuerpo de Cristo, también Dios te ha otorgado dones. ¿Sí? ¿Sí lo sabes? ¿Sí sabías que Dios te ha otorgado dones? ¿Sí? Dios te ha otorgado dones, mi hermano, mi hermana. Sin embargo, en ocasiones, o realmente algo está sucediendo, en ocasiones nos suceden cosas, o algo está sucediendo en la vida de muchos cristianos. No sé si sea los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? No sé si sea que de repente algunos cristianos se desenfocan de los propósitos de Dios, comienzan a dejar su primer amor, ¿sí? No sé si sea realmente
que a veces los cristianos se desconcentran de los caminos de Dios y se empiezan a enfocar con tanta tecnología, en tantas cosas. No sé, algo está sucediendo en la vida de muchos cristianos, mis hermanos, que les está impidiendo dar ese estirón, dar ese paso hacia otro nivel de crecimiento y madurez espiritual. Algo está pasando, algo les pasa a muchos cristianos que no crecen. ¿Sí? Que se quedan estancados, que incluso muchos hasta retroceden. Algo serán los tiempos en que vivimos, no sé si la tecnología, tantas cosas que nos pueden distraer de los propósitos de Dios, que está impidiendo que muchos cristianos de verdad den ese paso, se estiren, den ese crecimiento en el cual ya deberían de estar. Y posiblemente a Timoteo le estaba pasando algo parecido, ¿sí? Por las palabras que le dice Pablo de animarlo, decir, hey, te animo, órale, ¿sí? Échale ganas, no te desanimes, no renuncies, acuérdate los propósitos de Dios. Posiblemente a Timoteo le estaba pasando algo igual, no sé, en los tiempos en los que vivió Timoteo, recuerden, había persecuciones, había muchas aflicciones, había necesidades. Posiblemente, no sé, tal vez la congregación que tenía Timoteo, habían hermanos que eran muy difíciles, ¿sí? No sabemos si habían hermanos, y esto lo digo porque pues Timoteo se considera que era un pastor joven, era un joven, era muy joven siendo pastor, y a lo mejor pues dentro de la congregación pues habían hermanos difíciles que no se sometían a la autoridad de Timoteo, ¿verdad? Porque lo veían joven y decían, chamaco, a mí no me vas a dar órdenes, y a ti te vas a ver la leche en los labios, ¿verdad? Así, o sea, hermanos difíciles que a veces simplemente piensan que porque ya son mayores, ¿sí? No pues se pueden someter a la autoridad de un pastor más joven, ¿no? Entonces, y esto lo decimos, mis hermanos, porque Pablo en su primera carta a Timoteo le dice, en versículo 4, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo. Es decir, no permitas, Timoteo, que nadie te menosprecie. No permitas que nadie menosprecie tu ministerio, Timoteo. ¿Sí? O sea, esfuérzate, échale ganas y no permitas que te tomen en poco, que te menosprecien, sino al contrario, Timoteo, sé ejemplo a los creyentes. Sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces tienes que ser un ejemplo para ellos, Timoteo, pero no permitas que te menosprecien, que menosprecien tu autoridad, ¿sí? Y bueno, realmente estas características que Timoteo en las cuales tenía que ser ejemplo, y que todos los que ministramos, todos los que servimos, tenemos que ser ejemplos, ¿verdad? Y créanme, pues que uno se esfuerza realmente para poder ser ejemplo, pero también tenemos que recordar que somos humanos, ¿sí? Y que muchas veces, como bien lo dijeron hace un momento, hay batallas, hay luchas, a veces nos podemos equivocar porque no somos perfectos, somos humanos, ¿verdad? Y Timoteo no es la excepción, mi hermano. O sea, posiblemente algo estaba sucediendo en la vida de Timoteo, tal vez la congregación, las persecuciones, las aflicciones, que posiblemente Timoteo su ánimo estaba decayendo, estaba así como, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Es que no, pues los hermanos no me siguen, no se someten, etcétera, no sé. Pero vemos que Pablo lo anima. Y veamos las palabras con las que Pablo anima a Timoteo en el versículo 6. Dice, por lo cual te aconsejo, fíjate, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Sí? Te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego de Dios, del don de Dios que está en ti. Es decir, Timoteo, sé valiente, Timoteo, sigue adelante, no te rindas, Timoteo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado, dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, amor y dominio propio. Entonces, Timoteo, esfuérzate, sigue adelante. Te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego, ¿sí? El fuego del don de Dios que está en ti. Es decir, Timoteo, no te puedes dar el lujo de ser una persona pasiva, un cristiano pasivo, un líder pasivo, un pastor pasivo, un pastor indiferente, un cristiano despreocupado, ¿sí? Que no le importa nada, que solamente se queda sentado viendo pasar que las cosas están sucediendo, ¿verdad? Que hay problemas, y tú sentado viendo que el tiempo pasa. No, Timoteo, no puede ser así. No puedes ser pasivo, indiferente a las cosas que están sucediendo. Necesitas ser valiente porque Dios te ha dado un espíritu de valor,
de poder y de dominio propio. Así que, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y este consejo, mi hermano, debemos de tomarlo nosotros también. Así que imagínate que Pablo, el Espíritu Santo, te está diciendo el día de hoy, ¿sí? Te aconsejo, tú que me escuchas el día de hoy, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y no seas un cristiano pasivo, indiferente, despreocupado, ¿sí? Que solamente quieres quedar sentado y ves los problemas que están sucediendo en tu casa, en tu trabajo, ¿verdad? Ves que tu matrimonio está tambaleando, que tus hijos se están descarriando, que en tu trabajo ves que tus compañeros se siguen perdiendo cada vez más en sus delitos y pecados, y tú como si nada, indiferente a todo lo que pasa, sentado, nada más echándole porras a las Chivas, ¿verdad? O sea, sin hacer nada. No, necesitas ser valiente, porque Dios ha puesto en ti un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y te aconsejo, dice el Señor, que avives el fuego. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Porque Dios te ha dado dones. Dios ha puesto en ti dones. La Biblia dice en 1 Corintios 12, ¿sí? que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. ¿Verdad? Sí, lo saben, ¿verdad? ¿Amén? Entonces, yo te aconsejo y de verdad te pido que leas estos versículos. 1 Corintios 12, del versículo 7 al 12. ¿Para qué? Para que vuelvas a recordar, ¿sí? O para que vuelvas a revisar, más bien, cuáles son los dones del Espíritu. Y cuando tú leas y estudies y analices cuáles son los dones del Espíritu, tú identifiques. A ver, yo creo que Dios a mí me ha dado este don, y este don, y este don, ¿sí? Pues tienes que avivarlos, ¿sí? Porque Dios te ha dado dones. Y fíjate, algo muy curioso, así como paréntesis, algo muy curioso. Dentro de esa lista que tú vas a leer, si la lees, dentro de esa lista que el Espíritu Santo da de los dones que Él reparte, ¿sí? Te vas a dar cuenta que el primer don es de sabiduría, el segundo de conocimiento y el tercero de fe. ¿Sí? Entonces yo a veces no me explico cómo hay cristianos que de verdad se enfocan y se concentran tanto en querer recibir el don de lenguas, ¿sí? Cuando el don de lenguas es el último de la lista, no porque sea el menos importante, ¿sí? Pero si Dios, el Espíritu Santo, nos da esa lista y dice sabiduría, ciencia, fe, es por algo. Por algo comenzó el Espíritu Santo a decir sabiduría, conocimiento y fe, ¿sí? Y hasta el último mencionó el don de lenguas. Yo no entiendo por qué muchos cristianos se aferran y se enfocan tanto a decir, el don de lenguas, Señor, y dame el don de lenguas, Señor, y dame el don de lenguas, Señor. Tal vez porque piensan que de esa manera van a expresar y a manifestar que están llenos del Espíritu Santo, pero pues no, ¿sí? Yo la verdad, así sinceramente de una manera personal, yo prefiero que Dios me dé los primeros 3 dones. Sabiduría, conocimiento y fe. Ya si me queda el de lenguas, pues bienvenido, ¿verdad? Porque todos son importantes. Pero cada uno de nosotros hemos recibido dones. Dones, ¿sí? Ahora puede ser que alguien diga, sí, hermano, yo tengo todos los dones del Espíritu. Ah, pues qué bueno. Pero déjame decirte algo. El hecho que Dios te haya dado todos los dones, o tú digas que tienes todos los dones, o a algunos les haya dado ciertos dones, esto no significa que tus dones realmente los estés usando para la gloria, el reino y los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque muchos de esos dones tienen que ser avivados. Necesitas avivar esos dones. Si necesitas avivarlos, es como cuando haces tu carne asada y prendes el carbón, estás soplando para que el carbón prenda y encienda. Así tienes que soplarle a tus dones para que enciendan. ¿Sí? Porque Dios lo ha puesto en nosotros. Así que aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y esa palabra avives que menciona Pablo es la palabra griega anasopureo, así como se oye con Z, anasopureo. Y significa encender de nuevo y mantener la llama encendida con toda su intensidad. Fíjate, es decir, esta palabra lleva la idea de avivar un fuego para que siga ardiendo con intensidad, brillo y fuerza.
¿sí? Y que si se descuida ese fuego, si se descuida, si se deja, tarde o temprano se consumirá, ¿sí? Entonces, ¿cómo está el fuego del don de Dios en ti, mi hermano? ¿Sí? Tienes que avivar ese fuego que hay en ti, que Dios ha puesto en ti, esos dones que ha puesto en ti, avívalos. Pero avívalos de una manera que sea como una fogata. Todos hemos encendido fogatas, somos alrededor de fogatas, ¿verdad? ¿Cómo es la lumbre? ¿Cómo es esa llama cuando enciendes una fogata? Intensa, grande, fuerte, que alumbra, ¿verdad? Todo el lugar. ¿Sí? Así tiene que estar ese fuego en nosotros, como esa fogata. ¿Sí? ¿Cómo está el fuego en tu corazón? Analízalo, mi hermano. Analiza tu corazón. ¿Sí? Analiza cómo están esos dones que Dios ha puesto en ti. ¿Están ardiendo como esa fogata? ¿O como la vela que prendes cuando se te va la luz en tu casa? Y ahí estás con tu velita ahí. Y hasta para acercar tienes que acercar la velita ahí. Que nomás la hacen y ya, se apagó. ¿Sí? Hay que analizar realmente cómo están nuestro corazón, los dones que ha puesto en nosotros Dios. Y si están apagados o si ves que se están consumiendo, avívalos. Avívalos, mi hermano, ¿sí? Y posiblemente, te digo, Timoteo estaba pasando por ciertas cosas que estaban afectando su ánimo, ¿sí? Y con esto no estoy insinuando ni diciendo que Timoteo haya perdido o haya dejado su primer amor, simplemente como a todos nosotros, como a todo cristiano, hermano, porque recuerden que Timoteo también era ser humano. Como todo cristiano, necesitamos a veces un incentivo, necesitamos un estímulo, necesitamos a alguien que nos diga, échale ganas, hermano, esfuérzate, sé valiente, no te rindas. Si necesitamos ser animados, ¿para qué? Para que esa llama en nosotros siga ardiendo con intensidad. Y vemos que Pablo anima a Timoteo y le da estas palabras, y vemos por qué era necesario que Timoteo mantuviera encendido ese fuego en él. Versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. 8. Por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué era importante que Timoteo mantuviera encendido el fuego del don de Dios que estaba en él? Para que fuera un buen líder y supiera dirigir a la iglesia. Para que fuera un buen líder, ¿sí? Para que no se avergonzara de dar testimonio de Cristo, y para que enfrentara con valor las aflicciones y las pruebas que conlleva ser primero un discípulo de Jesús y lo que conlleva el desafío del ministerio, ¿sí? Por eso era importante que Timoteo encendiera ese fuego, para que fuera un buen líder, para que supiera dirigir a la iglesia, ¿sí? Para que pudiera enfrentar las aflicciones y para que no se avergonzara de Cristo. Y esto es importante y nos revela algo muy valioso, hermano, ¿sí? Que es cuando un cristiano ha dejado su primer amor, ¿sí? Se ha salido de los propósitos, ha caído, porque recuerden que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, recuerda dónde has caído, haz memoria dónde te saliste de los propósitos, haz memoria dónde comenzaste a fallar y arrepiéntete, ¿verdad? Eso le dice Jesús a la iglesia. Entonces, cuando un cristiano ha dejado su primer amor, ¿sí? Y no tiene encendido el fuego del don de Dios en él, no será un buen líder, ¿sí? No será un buen líder, ¿sí? Ni en su casa, ni mucho menos en la iglesia. No será un buen líder. ¿Sí? Ni sabrá tomar decisiones sabias para dirigir su matrimonio, su familia, mucho menos la iglesia o el ministerio. ¿Sí? No va a poder tomar decisiones sabias, no será un buen líder. ¿Por qué? Porque has apagado el fuego, porque has dejado tu primer amor, ¿sí? Porque ya no eres sal, has perdido tu valor como sal, ya no eres esa luz, se ha extinguido tu luz. Entonces tenemos que avivar el fuego, porque un cristiano que ha dejado el primer amor y que no tiene encendido el fuego del don de Dios en él, no será un buen líder. También una persona que ha dejado su primer amor, un cristiano que ha dejado su primer amor y que ha extinguido el fuego del don de Dios que está en él, será una persona débil de carácter y débil en sus convicciones, que tarde o temprano se avergonzará de Cristo. ¿Sí? Tarde o temprano se va a avergonzar de Cristo. Solo basta, ¿sí?, que venga una persecución,
Solo basta que te empiecen a señalar en tu trabajo, que te empiecen a meter presión tus familiares, que ya empieces a ver que estás perdiendo amigos, familiares, que ya no te consideran, o solo basta con que empieces a añorar, a extrañar las cosas que habías dejado antes, ¿verdad? Las fiestas, las pachangas, todo lo que habías dejado antes. Solo basta con que empieces a añorar Egipto, así, extrañar Egipto y la comida que comías ahí en Egipto, ¿verdad? En el mundo. Solo basta eso para que tú, si tú no tienes carácter, si no tienes convicciones, si has dejado tu primer amor y has apagado el fuego del don de Dios que está en ti, tarde o temprano te avergonzarás de Cristo. Pues no soy tan fanático. Sí, pues voy a la iglesia, pero mis papás me llevan. Yo no voy porque mis papás me llevan, ¿verdad? No, tenemos que ser cristianos verdaderos. Si un cristiano que ha dejado su primer amor y que ha extinguido el fuego del don de Dios, será un cristiano cobarde, será un cristiano agachón, ¿sí? Que cuando vengan las aflicciones, las pruebas, los desafíos, abandonarán los caminos de Dios. Así que reflexiona, mi hermano. Reflexiona, ¿sí? ¿Cómo está el fuego del don de Dios que hay en ti? Reflexiona si estás en tu primer amor o si has caído, ¿sí? Haz memoria, reflexiona, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios te ha llamado. ¿Sí? Dios te ha llamado para sus propósitos. Dios te ha puesto como líder de la alabanza, como pastor, como mujer, como maestro de niños, de jóvenes. ¿Sí? Dios te ha puesto con un propósito, para que tú cumplas los propósitos de Dios, para que a través de esos propósitos y tu servicio, Dios se pueda complacer en ti. ¿Sí me explicó? Entonces, reflexiona, ¿sí? Porque es importante, mi hermano. Y ese es el propósito de esta serie. Que vuelvas a tu primer amor. ¿Sí? Que reconozcas que de alguna manera has dejado tu primer amor. ¿Sí? O que reconozcas que que el fuego del don de Dios que está en ti se está extinguiendo, se está apagando, se está consumiendo. ¿Para qué? Para que te arrepientas y vuelvas otra vez a tu primer amor y vuelvas a avivar esos dones que el Señor ha puesto en ti. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarte. Si Dios quiere usarte, eres valioso para Él, eres valiosa para sus propósitos. Entonces tienes que encender ese fuego, echarle ganas, volver a tu primer amor y cumplir los propósitos que Dios tiene para ti. ¿Amén? Amén. Entonces, vemos en el versículo 9, continuamos. Y vemos las palabras de Pablo, ¿sí? Hacia Timoteo, y le dice, entonces, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que te esfuerces, que seas valiente, échale ganas, no te desanimes, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y esto tiene que ser así, Timoteo, para que no te avergüences de dar testimonio del Señor y para que puedas enfrentar con valor las aflicciones y las pruebas del ministerio y de todo lo que venga. Según el poder de Dios, dice, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vean nada más lo que dice Pablo. Timoteo, ¿sí? El Señor nos llamó y nos salvó. Nos salvó y nos llamó. Es decir, tú y yo, ¿sí? Hermano, hermana, tú y yo venimos a Dios como una respuesta a su llamado, ¿sí? Tú y yo tuvimos un encuentro con Jesús, ¿verdad? Y el Señor te dijo, ven, sígueme. O te dijo, ven y ve. Y tú respondiste a esa llamada y dijiste, sí, Señor, yo te sigo. Y te acepto como mi Señor y mi Salvador, ¿sí? Como mi maestro y mi amigo. ¿Sí? Tú respondiste a ese llamado, ¿sí? Entonces, nosotros, mi hermano, mi hermana, no iniciamos la búsqueda. Nosotros no encontramos a Dios. Él nos encontró a nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. ¿Sí? Juan 15, 16. ¿Sí? Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Por eso mismo, mi hermano, porque Él nos eligió, porque Él nos encontró, porque Él nos llamó, debemos responder a su llamado.
No endurezcas tu corazón, no seas de dura cerviz, ¿sí? Sino abre tu corazón, sé sensible a la palabra de Dios cuando el Señor te pida algo. Sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Pero muchos hasta les habla el Señor y ocupado, estoy ocupado, Señor. ¿Sí? No, tenemos que tener un corazón dispuesto, sensible a la voz de Dios, para que cuando el Señor nos llame y diga, Martín, quiero que hagas esto, ve a predicarle a tus primos. Sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? O a quien sea, ¿verdad? Tenemos que ser sensibles al llamado de Dios. Por eso no endurezcas tu corazón, no seas de dura cerviz, no te tapes los oídos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor te llamó para sus propósitos, mi hermano. Y el mismo Pablo nos explica cómo fue que nos llamó Dios. Dice que nos llamó no conforme a nuestras obras, ¿ves? Sino de acuerdo a los propósitos de Él. Es decir, Dios no nos ha llamado porque hayas sido alguien o hayas hecho algo extraordinario, ¿sí? Dios no dijo, voy a llamar a porque mira, es talentoso para tocar instrumentos. A ver, vente, te necesito. Voy a llamar a aquel o aquella porque canta re bonito. A ver, vente para acá, no. Voy a llamar a para que porque es un excelente orador. No, Dios no nos llamó por nada de lo que fuimos o hicimos. Dios nos llamó porque tú y yo entramos en sus propósitos. ¿Sí? Pero nos llamó, ¿por qué? Porque nos amó, porque nosotros escuchamos ese llamado, porque respondimos a ese llamado y porque es la voluntad de Dios, porque Él quería llamarnos. Entonces, mi hermano, debemos de cumplir con el propósito por el cual Dios nos ha llamado y realizar las tareas, la encomienda que Dios tiene para ti, pero con ese fuego encendido en nuestros corazones. Amén. Y seguros de que en verdad lo estamos haciendo en el primer amor, enamorados de Cristo. ¿Sí? Entonces, hemos visto, ya la semana pasada vimos 2 propósitos, ¿verdad? De por qué la iglesia que está en el primer amor tiene que cumplir. Hoy te voy a compartir un par más. Así que otro de los propósitos que una iglesia, ¿sí?, debe de realizar, una iglesia que no ha perdido su primer amor, que permanece en el primer amor, debe de realizar es que tiene que ser una iglesia comprometida. ¿Sí? Tenemos que ser comprometidos. Cuando una pareja se casa, un hombre y una mujer, se unen en matrimonio, hacen un compromiso, ¿verdad? El compromiso de amarse y respetarse toda la vida hasta que la muerte los separe. ¿No es así? ¿Sí? De estar juntos en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza. ¿Te acuerdas de tu compromiso cuando te casaste? ¿Sí? ¿Te acuerdas de ese compromiso que hiciste, hermano? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿cómo está ese compromiso al día de hoy? O sea, todavía ese compromiso sigue vivo, sigue encendido como ese fuego, esa fogata, como el primer día o los primeros meses o el primer año que te casaste, sigue encendido como esa fogata, o ya es una antorcha, o peor aún, ya es la velita del cumpleaños que le enciendes al pastel de tus hijos. ¿Cómo está ese compromiso? ¿Sí? Bueno, pues tienes que valorar, tienes que reflexionar y reafirmar y avivar el compromiso que hiciste con tu esposo y con tu esposa. Ahora bien, si nosotros, la iglesia de Cristo, somos considerados la novia y en un futuro la esposa de Cristo, también debemos de reflexionar y valorar cómo está nuestro compromiso con Dios, cómo está nuestro compromiso con el Señor. Entonces nosotros los cristianos, los hijos de Dios, debemos comprometernos con Dios y con la iglesia. ¿Sí me explicó? Déjame decirte algo. Si yo quiero saber cómo está mi compromiso con Dios o qué tan firme está mi compromiso con Dios, me voy a dar cuenta de la siguiente manera. Si yo quiero saber cómo está mi compromiso con Dios, si mi compromiso con Dios será directamente proporcional con el compromiso que tengo con su iglesia. ¿Sí me explico? Es decir, que en la manera que yo esté comprometido con la iglesia, se reflejará mi compromiso con Dios.
Así te vas a dar cuenta qué tan comprometido estás tú con Dios, ¿sí? En la manera en como tú te comprometas con el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, tenemos que ver, pues, y reflexionar cómo está nuestro compromiso. Tenemos que evaluar, mi hermano, es importante poner en la balanza, a ver, Señor, cómo está mi compromiso. A ver, voy a reflexionar, voy a meditar. Si mi compromiso será directamente proporcional a mi compromiso con tu iglesia, pues a ver, voy a ver qué tan comprometido estoy con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, no conmigo, con el pastor, ni no, con todos en general. ¿Sí me explicó? Entonces, ve y quiero leerte, y bueno, vamos al Salmo 92 y veamos lo que escribió David. Salmo 92. Cuando lo tengan, un fuerte amén. Amén. Bien, versículo 12. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Gracias, hermano. Y que en él no hay injusticia. Vean, mis hermanos, lo que está diciendo aquí el salmista, ¿sí? El justo florecerá, ¿sí? Crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. ¿Ven? Plantados, comprometidos, echando raíces en la casa de Jehová, ¿sí? En los atrios de nuestro Dios, que dice, florecerán, ¿sí? Esos son cristianos comprometidos, los que echan raíces en la casa del Señor, los que crecen como el cedro, fuertes, vigorosos, frondosos, ¿sí? Dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, ¿sí? Tendrán ánimo, gozo, paz, fuerza. Aunque lleguen a la vejez, estarán con ese ánimo, con ese gozo, con esa fuerza. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová, ¿sí? Mi fortaleza es recto, para anunciar la palabra de Dios. Y eso solamente lo conseguiremos, mi hermano, mi hermana, siendo comprometidos, echando raíces, plantados en la casa de Jehová, comprometidos con su iglesia. ¿Sí? Yo la verdad, ojalá, si Dios me concede vivir 70, 80 años, yo quisiera llegar así. Si llegara a mis 70, 80 años, así, fructificando, estando con fuerza, con vigor, con ánimo, con gozo, con paz, para seguir anunciando la palabra de Dios. ¿Sí? Y no estar como muchos, ¿verdad? Que lamentablemente luego vemos tantos señores ya mayores, de 80, 70 años, ya están ahí sentados en la banquita, haciendo esto, tomando el solecito y tal. Y los observas y les ves su mirada triste, así como añorando nada más el pasado, recordando, así, ¿eh? Oiga, don Beto, ya tengo... No, don Beto, ¿qué le pasa? Nada, mijo, pues aquí nada más. Oiga, pues eche, no, ya, ¿para qué? No, yo ya no. Ya. O sea, no. ¿Sí? Aquí dice que los que son plantados en la casa de Jehová, ¿sí? Crecerán, florecerán, serán vigorosos, serán fuertes. ¿Sí? ¿No quieres eso? ¿Sí? ¿No te gustaría llegar a ciertas edades así? ¿Verdad? Con esa fuerza, con ese gozo, que no importa, 60, 70 años, y tú todavía alabando al Señor, y cantando, y danzando, y alzando tus manos, y compartiendo el Evangelio. Eso es, mis hermanos, pero eso lo conseguiremos siendo comprometidos, echando raíces, siendo plantados en la casa de Jehová. Amén. Y esto es importante también porque nos deja ver, o nos hace que nos demos cuenta de que en la iglesia hay cristianos que solamente se involucran
y cristianos que se comprometen. ¿Sí? Hay cristianos que se involucran nada más, es decir, los cristianos que se involucran son cristianos que pues solamente participan de los eventos de la iglesia, cooperan, ayudan, contribuyen con diezmos y ofrendas, ¿verdad? Pero de ahí no pasa, ¿sí me explico? O sea, vienen, sí se congregan frecuentemente, pero ahí queda. Hay algo que les falta, ¿sí? Para que sean comprometidos, porque los cristianos que se comprometen, que son comprometidos, son dedicados, muestran lealtad, ¿sí? Son personas que son comprometidos o que saben cumplir sus compromisos adquiridos. En pocas palabras, son cristianos de palabra. Son cristianos que saben cumplir su palabra y que saben cumplir con los compromisos que han adquirido, tanto en el ministerio como con Dios. ¿Sí? Son personas que se comprometen, es decir, son personas que están dispuestos a sacrificar algo o alguien para cumplir con su palabra. Señor, yo me comprometí y bueno, tengo que cumplirte, Señor. Y a veces no quiero, y a veces me cuesta, Señor, mi compromiso es contigo, Señor. Y voy, y que, te invito, no puedo, tengo que cumplir con mi compromiso. ¿Sí? Tengo un compromiso yo soy un cristiano de palabra porque me he comprometido con Dios y me he comprometido con su iglesia. ¿Sí? Y aunque sí, a veces, hermanos, ahora no hay que irse al extremo. Sabemos que a veces hay cosas que a veces pues son necesarias cumplir. Por ejemplo, algunos trabajan los fines de semana, ¿verdad? O a veces algunos pues salen de vacaciones y se vale, está bien, ¿sí? Pero cuando de repente se interponen cosas en nuestra vida que nosotros tenemos la decisión de decir sí o no, que tenemos la decisión de hacer a un lado, ¿sí? Para seguir en nuestro compromiso, ahí es donde entra así como decía Cantinflas, ahí está el detalle, ¿sí? Ahí está el detalle, ¿sí? ¿Sí me explicó? ¿Sí? Entonces, hay algo muy simple entre un cristiano que se involucra en la iglesia y un cristiano que está comprometido con la iglesia, y es que cumplas tu palabra. ¿Sí? Es eso, que estés dispuesto a sacrificar algo o alguien para cumplir con tu palabra y con tu compromiso con Dios. Se escucha bien sencillo, pero muchas veces es difícil, porque ahí estás, estira y afloja. Entonces, debemos de ser comprometidos. Así que quiero animarte, mi hermano, de verdad, a que analices tu vida, analiza tu compromiso con Dios. Y bueno, si no te has comprometido, comprométete. Comprométete con la iglesia, comprométete con el Señor. ¿Para qué? Para que seas plantado en la casa de Jehová, para que florezcas, para que crezcas, para que seas vigoroso. ¿Sí? ¿Y por qué también es importante? Porque estas son las personas que Dios necesita en la iglesia. Dios necesita personas, cristianos comprometidos, ¿sí? Cristianos comprometidos con la iglesia y con Él, ¿sí? Por eso a lo mejor Dios todavía no te utiliza de otra forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor ve Dios que no te comprometes, que sí te involucras, sí vienes, sí participas, sí ayudas, sí contribuyes, sí, pero te falta eso, ¿sí? El comprometerte. El estar dispuesto a sacrificar algo, a alguien, para cumplir con tu palabra, para cumplir con tu compromiso. ¿Sí? A lo mejor por eso Dios no te utiliza en otras labores, en otras tareas que Él quisiera utilizarte, porque necesita cristianos comprometidos. ¿Sí? Se necesitan cristianos comprometidos en la iglesia. Y también los pastores en las iglesias necesitan saber con qué personas cuentan para la obra de Dios. ¿Sí? Y necesitamos personas comprometidas. ¿Sí? Yo te aseguro que si tú le vas y le preguntas a varios pastores, ¿verdad? Que realmente sean serios y entiendan todas estas cosas. Si tú vas y les preguntas, pastor, ¿usted qué prefiere? ¿Prefiere una iglesia de 200, 300 personas, ¿sí? Donde los hermanos se involucren? ¿O prefiere una iglesia de 20 personas, 25 personas, pero que sean comprometidos? Yo te aseguro que si es un pastor serio, te va a decir, yo prefiero 25 personas comprometidas con la iglesia, comprometidas con Dios. ¿Por qué? Porque con 25 personas comprometidas con Dios, el evangelio se va a expandir. ¿Sí?
Y con personas que se involucran, pues sí, vienen y todo eso, pero pues no se comprometen a servir, no se comprometen a hacer lo que Dios les pida que hagan. ¿Sí me explicó? Entonces necesitamos ser comprometidos, ¿sí? Y este compromiso, mi hermano, que tú hagas con Dios, porque a lo mejor, tal vez algunos de ustedes o que nos escuchan pueden decir, sí, Señor, yo me voy a comprometer contigo. Sí, Señor, me comprometo contigo ahora sí a servirte, ahora sí a echarle ganas, ahora sí a avivar el fuego del don de Dios que tú has puesto en mí. Ahora sí, Señor, me comprometo con tu iglesia y contigo, Señor. Y está bien que hagas ese compromiso, pero quiero decirte una cosa, no lo tomes a la ligera. No tomes a la ligera el compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque tu fidelidad va a ser probada, ¿sí? Tarde o temprano llegará a tu vida una situación que ponga a prueba tu fidelidad. Cualquier cosa, ¿sí? Pero tarde o temprano vendrá a tu vida algo que pruebe tu fidelidad y ahí se va a ver si de verdad tu compromiso es serio y es genuino con Dios o simplemente fue una emoción, ¿sí? Porque cuando las personas actúan por emoción, no se mantienen constantes. Porque la emoción hoy te da emoción y al ratito en 2 horas ya pasó. Pero una persona que de verdad se compromete, es fiel, es leal, sigue adelante. Sí, tenemos momentos, sí, pero sigue adelante. ¿Sí me explicó? Entonces, debemos de tomar en cuenta también otra cosa, mis hermanos, que hay muchos que simplemente no se quieren comprometer, ¿verdad? Otros que simplemente, pues no se comprometen y andan de iglesia en iglesia y están un rato aquí, unos meses allá y otros meses acá. ¿Y por qué no se quieren comprometer? Pues porque no son personas de palabra, porque no son personas, porque no tienen convicciones firmes y no saben cumplir un compromiso. Por eso están de iglesia en iglesia, viendo aquí, viendo allá, a ver dónde me acomodo, a ver dónde se acomodan a mis gustos y necesidades, ¿sí? Pero sin comprometerme. Oiga, hermano, le queremos, no voy a poder, hermano, y ya después ya no va, y ya se va desapareciendo, y ya cuando vas a otra iglesia, a ver, hermano, ¿qué andas haciendo por aquí? Pues aquí nada más, alabando al Señor, ¿verdad? Entonces, debemos de ser personas comprometidas, ¿sí? Y no se quieren comprometer, tal vez, también porque a lo mejor tienen intenciones ocultas, ¿verdad? O sea, puede ser que estén de iglesia en iglesia esperando a ver dónde sale una oportunidad que les convenga, ¿sí? Pues aquí, mira hermano, aquí sí me van a dejar ser el líder de la alabanza, porque en otra iglesia no salía del coro, ¿sí? Pero aquí me están ofreciendo ser el líder de la alabanza, ¿sí? Pastor, véngase para acá, mire, aquí le ofrecemos esta iglesia de 200 personas y tenemos el equipo más moderno, y mire las pantallas y los audios y todo, ¿sí? Y luego, ¿sí? No, ahí sí me voy, pero ¿qué voy a hacer con ellos? Déjenlos ahí, no, que se queden. No, hay que ser comprometidos, leales, fieles, ¿sí? Por eso digo que tarde o temprano se puede presentar a tu vida una prueba, una situación para probar tu fidelidad, ¿sí? Tenemos que estar, si no somos comprometidos, si no estamos comprometidos con Dios y con la iglesia, pues hay muchas probabilidades de fallar. ¿Bien? Entonces, cristianos comprometidos. Otro propósito, vámonos más rápido. Otro propósito que las iglesias que permanecen en el primer amor deben de realizar, deben de cumplir, es ser como Jesús, desarrollar el carácter de Cristo. Esto ya lo hemos visto dentro de la serie Verdaderos Discípulos, pero simplemente voy a hacer algo muy breve. Debemos de desarrollar nosotros el carácter de Cristo. Es algo que Dios quiere, ese es un propósito para todos y cada uno de nosotros, que conforme vamos viviendo, cada día tratemos de desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Y una de las cosas que van a ser importantes, mis hermanos, para que podamos lograr esto, es lo que dijo Jesús a Marta y a María. Solamente una cosa te es necesaria: sentarte a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Sentarte a los pies de Cristo y disfrutar de su amor, deleitarte en su palabra, ¿sí? En su presencia. Es decir, tienes que adorarle, disfrutar a Dios. Solamente eso te es necesario, ¿sí? Venir a los pies de Cristo, sentarte a los pies de Cristo, pero no sentarte para quedarte ahí todo el tiempo, hermano,
¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Pues estoy aquí sentado a los pies de Cristo. No, órale, ¿qué? Póngase activo, ¿no? No, o sea, disfrutar a Dios, mi hermano. Tienes que disfrutar a Dios, disfrutar de su palabra, de su presencia. Tienes que adorarlo. ¿Sí? Fíjate, Efesios 5, 8, 9, anótalo. Yo lo voy a leer, te lo voy a leer de la traducción lenguaje actual. Pero quiero que lo escuches, ¿eh? Efesios 5, versículos 8 y 9. Fíjate, dice: no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían. Y eso es verdad, ¿sí o no? Antes no conocíamos a Dios, es decir, no teníamos una relación, una intimidad con el Señor. No conocíamos a Dios y vivíamos en tinieblas, perdidos en nuestros delitos y pecados. Así vivíamos antes, ¿por qué? Porque no teníamos una relación, una comunión con Dios. Pero, dice, pero ahora ya lo conocen. ¿Ya lo conoces, hermano? ¿Ya conoces a Dios? Amén. Bueno, y han pasado a la luz. Escucha, vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. Vivan como corresponde a quienes conocen a Dios. Pues su Espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Entonces podemos asegurar, mi hermano, mi hermana, que conocer a Dios y adorar a Dios, es decir, tener una relación íntima con Dios y disfrutar a Dios en su palabra, en su presencia, implica una transformación en todos nosotros, en nuestro ser, una transformación en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad y sentimientos. Existe un principio teológico que dice: eres lo que adoras. No sé si lo han escuchado. Eres lo que adoras. A ver, si tú adoras el dinero, te vuelves una persona materialista y tacaña. ¿Sí? Si tú adoras tu inteligencia y tu conocimiento que tengas en cualquier área, ya sea en la ciencia o en la teología, si tú eres una persona inteligente y tienes mucho conocimiento y adoras tu inteligencia y tu conocimiento, ¿en qué te vas a volver? En una persona soberbia y orgullosa. Pero a ver, si tú adoras a Dios, te volverás, ¿qué? Cada vez más como Jesús. ¿Se me explicó? Entonces, eres lo que adoras. ¿A quién estás adorando tú? ¿Sí? ¿A quién estamos adorando? Porque si adoramos a Dios, entonces tenemos que volvernos cada vez más como Cristo. Cada vez más como Jesús, teniendo el carácter de Cristo. Segunda de Corintios 3, acompáñenme. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios 3, versículo 16. Le di mucha vuelta y casi me voy a Apocalipsis. Segunda de Corintios 3, versículo 16 al 18 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, que gracias a la acción del Espíritu Santo en nosotros, cada vez más nos debemos de parecer a Él, a Jesús. ¿Sí? Y ese es un propósito, mi hermano, conocer, desarrollar en nosotros el carácter del Señor. Amén. Entonces, permite que el Espíritu Santo trabaje en ti. ¿Sí? Permite que Él trabaje en ti. Y para que el Espíritu Santo trabaje en ti, necesitas adorar a Dios. Necesitas deleitarte en Él, en su palabra. Porque cuando tú estás en su presencia, en su palabra, adorándole, alabándole, el Espíritu Santo está trabajando en tu espíritu, en tu vida. Así que desarrolla el carácter de Cristo. Y por último, ¿sí? Otro propósito que la iglesia que permanece en su primer amor debe de realizar
es servir a Dios y a la iglesia, ¿verdad? Y esto ya lo vimos un poquito hace un momento, de que debemos de comprometernos con el cuerpo de Cristo. Sí, porque el comprometernos con el cuerpo de Cristo nos ayudará a establecernos en la iglesia, a echar buenas raíces. Por ejemplo, si tú tienes un arbolito de naranja, de limón o de lo que sea, así chiquito, ¿verdad? Y lo tienes ahí, y de repente tú eres una persona que acostumbra cambiarse muy frecuentemente de casa, y tienes a tu arbolito y lo plantas a tu arbolito, pero en 6 meses, nos tenemos que mover de casa. Bueno, sacas tu arbolito y ahí te lo llevas y lo plantas en la otra casa. Y luego al año, híjole, nos tenemos que volver a cambiar, nos tenemos que ir a otro lado. Bueno, sacas tu arbolito y ahí vas y lo plantas en otro. Y así estás, pum, pum, pum. ¿Qué va a pasar con ese arbolito? No va a echar raíces. No va a echar raíces. ¿Sí? Y si por ahí de repente, en 6 meses que lo dejas plantado, logra crecer un poquito y te llega a dar un fruto, porque generalmente luego ni dan frutos, pero si te llega a dar un fruto, posiblemente ese fruto sea malo. No sirva, no vas a ver bien. ¿Por qué? Porque nunca dejaste que el arbolito echara raíces, que sus raíces se profundizaran en la tierra y aprovechara los minerales y todo, y creciera y se volviera frondoso y pudiera dar buenos frutos. Nunca lo permitiste. Bueno, así hay muchos cristianos también. Tenemos que tener cuidado, porque si no nos comprometemos y estamos de aquí para allá, de allá para acá, y no echamos raíces, como dice el Salmo que acabamos de leer, si no echamos raíces, si no somos plantados en la casa de Jehová, pues no vamos a hacer, ni vamos a dar fruto, ni vamos a crecer, ni vamos a ser frondosos, y tarde o temprano, desanimados, apachurrados, sin ánimo, sin ganas, ¿verdad? Caídos. ¿Sí? Y eso no debe ser, mi hermano. Para un cristiano comprometido no puede suceder. ¿Sí me explicó? Entonces, ahora, hay un error muy grave que cometen muchos, ¿sí? Que es dejar de servir. ¿Sí? Y el dejar de servir no me refiero a que tengamos un ministerio dentro de la iglesia. Muchos, recuerden, todos nosotros estamos sirviendo a Dios de alguna o de otra manera. Ya sé que algunos tengan un puesto o algún servicio especial dentro de la iglesia, pero todos estamos sirviendo a Dios. Tú estás sirviendo a Dios predicándole a tus familiares, a tus compañeros de trabajo, ¿verdad? Cuando vas a la calle y repartes un volante, das una de las tarjetas, estás sirviendo a Dios. ¿Sí? Entonces, un error muy grave es dejar de servir. Y yo cuando escucho a una persona, a un cristiano que dice: quiero dejar de servir, quiero darme una pausa, un break, ¿sí? Para dedicarle más tiempo a mi familia, a mi trabajo, a mi negocio, a la escuela. Híjole, mi hermano, de verdad que yo cuando escucho a un cristiano que dice eso, yo casi lo veo como un pie y medio fuera de los caminos de Dios. En serio, es un error, y es un error muy peligroso, porque cuando una persona deja de servir para tomarse un descanso, una pausa, ¿sí? Comienza a sacar sus raíces de la iglesia, como el arbolito del ejemplo. Sacas tus raíces de la iglesia y los quieres plantar en otro lado, o a lo mejor ya ni lo vuelves a plantar, y terminas alejándote de Dios, ¿sí? Te secas, ¿sí? Pierdes, ya no eres sal, pierdes tus proporciones que tenías como hijo de Dios. Ahora bien, puede ser que haya alguien que también esté sirviendo demasiado, ¿verdad? Que esté sirviendo tanto, y de repente diga: pastor o hermano, me gustaría hacer una pausa porque, bueno, ¿sabe qué? La verdad es que llevo ya mucho tiempo y siento que ya no estoy disfrutando el servicio. Sí, siento que algo está pasando en mí, así como los hermanos de la iglesia de Éfeso que estaban trabajando arduamente, pero habían dejado su primer amor. ¿Sí? Por eso digo que es importante analizar, reflexionar cómo está tu vida. Porque puede ser que a lo mejor estés trabajando arduamente, pero ya no estés disfrutando el servicio, que ya no estés disfrutando de la presencia de Dios como lo hacías antes. Y digas: hermano, yo quiero tomar una pausa porque quiero dedicarle más tiempo a Dios. ¿Sí? Quiero pasar más tiempo con el Señor, porque creo que estoy dejando mi primer amor, creo que algo está pasando en mí, porque ya no disfruto el servicio como antes.
¿sí? Y quiero pasar más tiempo con Dios. Bueno, eso es válido, pero se conocerá si de verdad eso es el motivo por el cual estás haciendo esa pausa. Porque si alguien me dice, o alguien dice, quiero tomar una pausa para dedicarle más tiempo a Dios porque siento que ya no disfruto del servicio, bueno, está bien, pero te vamos a ver constantemente en la iglesia, en la oración, en la adoración, en la alabanza, en todo. O sea, vas a permanecer. O sea, tus raíces no van a salir de la iglesia, ¿sí me explico? Seguirás plantado. Simplemente que a lo mejor el Señor necesita podarte, necesita mantenimiento, etcétera. ¿Sí me explicó? Eso es válido, ¿sí? Pero si tú me dices, quiero hacer una pausa para tomar más tiempo con Dios, pero ese fue tu pretexto y ya no vienes a la iglesia, ya no vas a la oración, ya no vienes a la alabanza, ya no adoras a Dios, ya no lees la Biblia, caray, ahí sí, yo casi te puedo ver que casi estás renunciando a los caminos de Dios, ¿sí? ¿Recuerdan cuando Jesús era un joven? Y ya con esto termino, hermanos. ¿Recuerdan cuando Jesús era un jovencito de 12 años, y lo encontraron sus padres en el templo enseñando? ¿Sí? Y que porque se había quedado ahí sin avisar, y cuando vinieron sus padres, José y María, y lo encontraron, lo reprendieron, le reprocharon por qué había hecho eso. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? A ver, ¿quién sabe? ¿Se recuerda? ¿No sabías que en la casa de mi padre No, en los negocios de mi padre me conviene estar. Sí, en los negocios de mi padre me conviene estar. Hermano, esto fue algo que hace años a mí me pegó profundamente. Porque los que me conocen de más años, o algunas veces ya se los he platicado, cuando el Señor estaba trabajando conmigo, hubo un tiempo en el que sí pasamos situaciones difíciles, ¿verdad? Y de repente, pues yo no entendía las cosas, me faltaba más entendimiento, más sabiduría, estaba yo pues apenas creciendo, afirmándome más. De repente yo me desesperaba por las necesidades, por las cosas que estamos pasando, y yo me desesperaba y decía, Señor, pero ¿por qué? O sea, ¿qué no se supone que como tus hijos nos deberías de bendecir y ayudar? No, o sea, no entiendo. Y cuando leí esto, mis hermanos, esto de que en los negocios de mi padre me conviene estar, el Señor me hizo entender lo siguiente: si tú te comprometes en mis negocios, ¿sí?, yo me voy a comprometer en los tuyos, en tus asuntos, ¿sí? O sea, y eso fue algo que a mí me pegó, me hizo entender, yo lo entendí de esa manera, el Señor me hizo entenderlo así, de que si yo me comprometía en sus negocios, Él iba a comprometerse, o él atendería mis asuntos, ¿sí? Y entonces cuando yo lo entendí, dije, sale, está bien, voy a hacerlo, ¿sí? Y pues gracias a Dios, pues nos ha ayudado, nos ha dado sabiduría, y pues pudimos ver cómo Dios empezó a cambiar las cosas, ¿verdad? Pero no es hasta cuando te comprometes, ¿sí? Comprométete con Dios. En los negocios de tu padre te conviene estar, ¿sí? Comprométete con Dios, y créeme, Él pues se comprometerá a atender tus asuntos, ¿sí? Por eso, mis hermanos, todos estos propósitos de la iglesia que permanece en su primer amor, ¿sí?, solamente serán posibles si nos mantenemos, si cuidamos, si avivamos el fuego del don de Dios que hay en nosotros, y si cuidamos y mantenemos nuestro primer amor. Amén. Así que reflexiona, mi hermano, piensa, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cómo está ese fuego del don de Dios que ha puesto en ti? ¿Cómo están esos dones que el Señor te ha proporcionado? ¿Cómo está tu primer amor? ¿Sí? Sé honesto y regresa a tu primer amor. Vuélvete a enamorar de Jesús. Aviva el fuego, los dones. ¿Por qué? Porque el Señor te ha llamado. ¿Para qué? Para sus propósitos, ¿sí? Y te ha llamado para que le sirvas con agrado, y a través de tu servicio Dios se complazca en ti. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este consejo, Señor, que tú nos has dado. Gracias porque tú nos dices, te aconsejo, les aconsejo, dice el Señor, que aviven el fuego del don de Dios que está en ustedes. Señor, perdónanos si hemos descuidado ese fuego que tú has puesto en nosotros. Perdónanos si hemos caído y nos hemos apartado del primer amor.
Perdónanos, Padre, si hemos sido necios, si hemos sido tercos, Señor, en seguir nuestros impulsos, nuestros deseos. Y ayúdanos, Padre, el día de hoy a avivar ese fuego, a reconocer, Señor, que necesitamos volver al primer amor, que necesitamos encender ese fuego en nosotros, pero que sea una llama, una fogata que encienda y alumbre, Señor, las tinieblas de las demás personas. Ayúdanos a seguir siendo esa sal y esa luz para el mundo. Sí, ayúdanos a avivar los dones que tú has puesto en nosotros, a identificarlos y a desarrollarlos para tu obra y tu gloria, Señor, y tus propósitos. Porque para eso nos has llamado. Tú no nos llamaste para ser exitosos, para ser ricos y famosos. No, tú nos llamaste para servirte, para alabarte, para disfrutarte, para adorarte. Señor, queremos hacerlo porque solo una cosa nos es necesaria, es sentarnos a tus pies y disfrutarte, Señor. Ayúdanos a servirte con agrado. Ayúdanos a que tú, Señor, te complazcas en nuestras vidas y en nuestro servicio. Porque para eso nos has llamado, Señor, para cumplir tus propósitos. Guíanos, Señor, en tus caminos. Ayúdanos a echar raíces, Señor, a ser plantados en tu iglesia, en tu casa, en la casa de Jehová. Seremos plantados y creceremos como las palmeras y floreceremos y seremos vigorosos y fuertes y llenos de paz, de amor. Aunque seamos viejos, daremos fruto porque tendremos la fuerza para seguir exaltándote y seguir anunciando tus maravillas y tu palabra, Señor, a todo el mundo. Así queremos ser, Señor. Así queremos ser, pero para eso necesitamos ser comprometidos contigo y con la iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Redargúyese en nuestros corazones. Anímanos, Señor, a seguir adelante, a no descuidar, Señor, el propósito, a no flaquear, a no avergonzarnos de ti, a dar testimonio de ti, sino que con valor enfrentar las aflicciones y las pruebas que vengan a nuestra vida, porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, Señor. Gracias, yo te pido por mis hermanos, Padre, que los sigas ayudando, síguelos bendiciendo, ayúdanos a crecer, a madurar espiritualmente, Señor, y danos sabiduría. Danos sabiduría, conocimiento y más fe, Señor, para seguir y entender tus propósitos y tus caminos. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Te lo pido con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Verdad? Pues Dios les bendiga, mis hermanos, y que sigan pasando un excelente día. Amén, amén.